Da comienzo La Familia de Radio María con David Martínez. Buenas tardes y bienvenidos una vez más al programa La Familia de Radio María. Un programa de, por y para los oyentes, voluntarios, bienhechores, todos aquellos que formamos esta gran familia mariana al servicio de evangelización. El programa de hoy vamos a comenzar con esa sección que inauguramos el mes pasado y que la verdad está teniendo muy buena acogida, de ir conociendo poco a poco la historia de Radio María, sobre todo los inicios. Hace ya más de 25 años que empezó la radio y hay muchas cosas que no conocemos o que se han quedado en el olvido o en los escritos en los papeles y queremos darle voz y compartirlo con. A continuación escucharemos un pequeño testimonio que nos envían desde Nazaret sobre una visita muy especial que tuvieron en esta radio hermana que hemos apoyado desde sus inicios. Y para terminar, nuestras compañeras Lorena del Rey y Paloma Niño nos traerán toda la actualidad de Radio María en España, iniciativas, redes sociales, eventos, todo lo que estamos viviendo en este Adviento camino de la Navidad. Les saluda David Martínez agradeciendo la atención. Bienvenido a tu familia. Y comenzamos el programa con esa sección de la historia. Si hace un mes, más o menos, estábamos hablando que si alguien quiere volver a recuperar esos inicios, el pasado 6 de noviembre teníamos esta primera sección donde contábamos un poco el año 1999 y cómo surgió el proyecto de Radio María en España y las personas que estuvieron implicadas. Pues hoy queremos seguir profundizando un poquito más en esa historia, en ese año 99, 2000, un año muy especial, donde Radio María vivió varios momentos importantes. Y para contárnoslo, ¿quién mejor que la historia viviente de la radio? Yolanda Gómez. Buenas tardes, Yolanda. Muy buenas tardes, David. Pues aquí estamos ya y viajamos en el tiempo al año 2000. Y ahí cumple Radio María su primer cumpleaños, un añito que tenemos el 24 de enero. Y además, el año 2000 es un año muy especial porque es año jubilar. Tenemos con nosotros, además, esa gran cabeza de la Iglesia que es San Juan Pablo II y que nos invita a todos a prepararnos. Y Radio María pues lo hace de una manera muy especial, con programas especiales, principalmente con un programa que dirige el padre Germán Acosta desde Radio María Colombia. Fijaos ese hermanamiento entre las radios Marías en diferentes lugares. Bueno, pues gracias a un programa que realizaba el padre Germán Acosta, nosotros lo emitíamos aquí a las 5 de la tarde y nos íbamos preparando para la fecha importante. También teníamos programas especiales como Eucaristía 2000 con el padre Carlos Lledó y también animábamos a los oyentes a tener un pequeño libro de San Luis María Griñón de Montfort, porque después, el 25 de marzo, sábado de ese año 2000, tendría lugar algo muy, muy importante para no solamente España, sino para todas las Radio María del mundo, y era la consagración de Radio María completa, todas, a María. El 25 de marzo nos consagramos todas las Radio María que había en ese momento a la Virgen María. Y aquí se hizo con una misa muy especial desde la parroquia castrense Santa María de la Dehesa, aquí en Madrid, donde comenzamos en 1999. Una Eucaristía que fue presidida por el padre Carlos Lledó. También estaba con nosotros el padre Ángel Cordero, nuestro primer director de Radio María, y la iglesia estaba llena. Y además teníamos los cantos maravillosos que llevaban los que ahora conocemos como los heraldos del Evangelio, pero en ese momento todavía se les llamaba los custodios de la Virgen de Fátima de la asociación Salvadme, Reina de Fátima. Bueno, fue un evento increíble, la iglesia llena, más de 400 personas. Además, ese libro de San Luis María Griñón de Montfort, aquí en Radio María invitábamos a los pocos oyentes que teníamos en ese momento que si querían recibirlo, se lo enviábamos a casa, y la fórmula de consagración la hizo toda la iglesia de la parroquia de la Dehesa de rodillas. Invitábamos a todos los oyentes desde sus casas que estuvieran de rodillas rezando esa fórmula que proponía San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, un momento muy, muy bonito.
Ese primer año, ¿cuántos voluntarios llegó a tener Radio María? Bueno, pues empezamos teniendo 200 voluntarios y luego, además, conseguimos que ya la programación fuera más hecha por nosotros que nuestros hermanos de América. 130 horas semanales de programas de aquí de España y conectábamos con América en 38 horas a la semana. Bueno, un momento muy bonito, ese hermanamiento con todos ellos y además ese año también tuvo lugar el primer retiro para voluntarios que se realizó en junio y, como no, vino el padre Germán Acosta, al que le queríamos muchísimo y le seguimos queriendo. Vino desde Colombia para realizar ese retiro a los voluntarios de España. Fijaos qué amor nos tenían desde América. Bueno, pues más programas que había en ese momento. Se hizo una franja horaria, que yo recuerdo además, claro, es Radio María, Radio de la Virgen. Se hizo una franja horaria muy bonita, que era un programa sobre la Virgen María. Desde las 3:15 de la tarde hasta las 4, o sea, 45 minutos. Y eran programas como Buscar a María, Cambiar con María, Imitar a María, Al Amparo de María, Unidos en María. Bueno, la verdad es que eran unos programas muy, muy bonitos y también hay otro programa a destacar, que era El Hermano, que realizaba José Antonio Monroy, que era el que formaba a todos los voluntarios que iban surgiendo, no ya solo en Madrid, sino en el resto de España poquito a poquito. Bueno, pues él tenía un programa que lo realizaba los sábados desde las 11 menos cuarto de la noche hasta las 3 de la madrugada. O sea, fijaos, esas 4 horitas, más de 4 horas que tenía el programa. Y en ese programa, siendo año 2000, año jubilar, pues quisimos hacer algo muy bonito. Bueno, se le ocurrió a José Antonio Monroy y es felicitar al Niño Jesús en su 2000 cumpleaños, consiguiendo 5 millones de felicitaciones. ¡Wow! Ahí es nada. Impresionante. Pues 5 millones de felicitaciones era lo que les pedíamos a los oyentes que nos enviaran y cada felicitación que recibíamos, pues nos decía José Antonio Monroy que la íbamos a aplicar como desagravio por las blasfemias que permanentemente pues se dicen en el mundo contra nuestro Señor y nuestra Virgen María. En ese programa además se rezaba en directo el Santo Rosario junto a todas las radios Marías de habla hispana. A la 1 de la madrugada aquí en España, para ellos eran las 7 de la tarde del sábado, bueno, pues esa unión que teníamos con América. Luego también teníamos el teléfono abierto, el teléfono fraterno, como le llamaba José Antonio Monroy, y luego testimonios también. Bueno, un bonito programa que surgió a raíz de hablar José Antonio Monroy con Federico Quaglini, que era el responsable de la familia mundial para formar a los voluntarios de diferentes países. Bueno, esto por un lado, lo de los programas, y ya veis, 5 millones de felicitaciones. Bueno, y después también contaros que claro, teníamos un boletín que al principio fue mensual. Todos los meses teníamos un boletín de una tirada de 5.000 ejemplares que al principio los hacíamos a mano, en el ordenador, los imprimíamos más o menos, se doblaban gracias a los voluntarios que venían a la parroquia y en un cachito que teníamos en el aula en ese momento, pues ahí iban doblando los voluntarios y luego se enviaban por correo. Eso ya luego, cuando empezamos a tener muchos más de 5.000 ejemplares, pues ya se llevó una imprenta y se encargaba. Pero en ese boletín pues teníamos reflexiones, tanto del director espiritual o de otras personas que realizaban programas, como el padre Julio, que realizaba La Verdad nos hace libres y del que hablamos en el programa anterior. Había entrevistas, también se informaba de los diferentes diales donde se podía escuchar Radio María, había un espacio reservado a los oyentes y cómo colaborar con Radio María, cómo no. Luego ese boletín fue bimestral, luego trimestral, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Y también me gustaría poner un pequeño audio del padre Julio, ya que le hemos mencionado, porque era muy bonito lo que dijo sobre Radio María. Vamos a escucharlo. Si Radio María no existía por los programas, existía por la gente que se sacrificaba y entregaba su vida por ella.
Bueno, pues eso, Radio María existe por las personas, no por los programas. Hay que decir que Radio María, claro, cuando comenzó, pues no era muy conocida. Nosotros teníamos un lema en ese momento que era una voz católica en tu casa. Pero, claro, hubo un pequeño problema y es que la Conferencia Episcopal pues exigía que darnos su aprobación y como en un principio no nos conocían, pues hasta que nos conocieran y se hablara con ellos y demás, pues no podíamos decir una voz católica en tu casa. Nos propusieron decir una voz cristiana en tu casa, pero claro, eso a lo mejor podía confundir con otras emisoras protestantes que había ya en Madrid. Así que en ese momento el lema que teníamos era la gracia de una presencia. Ese lema estuvo durante mucho rato, mucho tiempo con nosotros aquí en Radio María. Y ya por último comentaros, Fátima ha estado muy presente con nosotros. Nosotros ahora hemos ayudado a nuestros hermanos de Portugal a que inicie Radio María. Bueno, pues ya desde los comienzos, desde ese primer año 2000, ya teníamos al corresponsal en Fátima, Jaime Vilalta, que conocía algo de Radio María y que a raíz de la beatificación de los pastorcitos de Jacinta y Francisco, que fue el 13 de mayo de ese año 2000, pues se puso en contacto con nosotros y desde julio de ese año pues ya empezó a colaborar un día a la semana en los informativos diciéndonos lo más importante que sucedía en Fátima. Bueno, hay mucho que contar, pero poco tiempo, así que nos quedamos con esto. Sí. Y una cosa, algo que me gusta mucho destacar también de los inicios de Radio María y que tú has ido profundizando, que es ese hermanamiento de como familia mundial. Hace poco, pues la semana pasada estuvimos en Panamá, presentes en un encuentro de formación de toda América. Hace 2 semanas estuvieron aquí varios países, varias radios hermanas de Europa, compartiendo también formación. Y hay que decir que ese año 2000 también fue muy importante para todo el inicio de esa actividad de la familia mundial, sobre todo de los encuentros, ¿no, Yolanda? Pues sí, porque justo ese año tuvo lugar el primer Congreso Internacional de Radio María. Fue en el 27 de septiembre al 1 de octubre y tuvo lugar en Italia, en la localidad de Como. Fueron invitadas 27 radios que había en ese momento. Año 2000, Radio María en todo el mundo, que ahora tiene más de 80. Bueno, pues en ese momento tenía 27 radios y ese primer Congreso Internacional de Radio María. Pues la verdad es que una gran alegría y vamos preparando poco a poco porque en enero seguiremos profundizando en este año 2000 y nos pasaremos también al 2001. Y invitamos a todos los oyentes que si quieren conocer un poco más esos estudios donde empezamos allí en Santa María de la Dehesa, esa parroquia, que entren en nuestras redes sociales porque hemos compartido un vídeo donde se puede ver esos inicios y cómo eran esos estudios, un vídeo en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y el resto de redes sociales para poder conocerlo. Así que les invitamos. Y Yolanda, muchísimas gracias y hasta el próximo mes, ya hasta el año que viene. Bueno, pues hasta el año que viene y un placer estar aquí contando la historia de Radio María. Y como decíamos, esa gran familia de Radio María sigue creciendo, sigue expandiéndose y hoy queremos también dejar un pequeño espacio para una radio hermana como es Radio María Nazaret, que hemos apoyado este año en la maratón, en maratones anteriores y casi desde sus inicios, porque el nuncio apostólico en Israel y Chipre y delegado apostólico de Jerusalén y Palestina, el Monseñor Adolfo Tito, fue recibido por el director y el presidente de Radio María Nazaret para conocer los estudios y acompañarles en un momento muy especial que nos cuenta Sara Fornani, que es colaboradora miembro de la familia mundial para Asia y Oriente Próximo, que nos cuenta cómo fue esa visita. Ha sido un gozo muy grande para la familia de Radio María Nazaret el sábado por la mañana recibir el delegado apostólico y nuncio en Israel y Chipre, Monseñor Adolfo Tito Diana, que visitó Radio María y sus estudios. El nuncio ha celebrado la misa de Santa María en sábado y en su homilía ha subrayado la importancia de seguir la palabra de Jesús, el silencio de María, su alabanza a Dios y su enseñamiento que fue hacer lo que Cristo os dirá. En su entrevista en el estudio habló de su encuentro, su experiencia con Radio María en países donde fue por su misión, países donde hay guerra, conflicto y pobreza. La misión de Radio María es muy importante y os animo a ir adelante con ese apostolado, dijo el nuncio apostólico. En su homilía subrayó las palabras de la Virgen María en Caná,
hacer lo que Él os dice. María vivió en humildad, silencio y alabanza a Dios y nos dejó un enseñamiento. Esa es la cosa más importante, hacer lo que Cristo os dice. Por eso el nuncio apostólico dejó este mandato y ese encorajamiento a toda la familia de Radio María Nazaret. Pues muchísimas gracias, Sara, por tu mensaje. Seguimos unidos en oración. Esperamos también dentro de poco entrevistar a Radio María Nazaret para que nos cuenten su actividad y sus inicios. Pero ahora nos vamos a contar todas las iniciativas y el día a día de Radio María en España. Y quién mejor para ello que nuestras compañeras Lorena del Rey y Paloma Niño. Sentir el vacío. Muy buenas noches, David, muy buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, ya llegamos aquí a esta sección de novedades y redes sociales. Pues un saludo de quien nos habla, Lorena del Rey, aquí con Paloma Niño. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, David, y a todos los oyentes. Pues nada, un día más para contar tantas novedades que tenemos. Y entonces vamos rápidamente porque son muchas. Antes que nada, pues recordaros que esta noche tenemos la tradicional hora santa, que cada mes pues tenemos el jueves anterior al primer viernes de mes, y os invitamos a uniros espiritualmente a esta hora santa, bien a través de la radio o con imágenes. Estaremos retransmitiendo también la capillita de Radio María, podréis verla también en imágenes, tanto en Facebook como en YouTube. Será a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, dirigirá la oración el Padre Luis Fernando de Prada y os invitamos a todos pues a uniros en este momento de oración que rezamos por todas las intenciones de los oyentes de Radio María. Si hoy es jueves anterior al primer viernes de mes, pues mañana es primer viernes de mes, así que tenemos esa jornada de oración y ayuno que cada mes nos unimos junto con la familia mundial en una jornada especial de oración y ayuno, así que bueno, pues os pedimos a todos que os unáis también, nos uniremos con las oraciones de Radio María y bueno, pues con el ayuno o con la penitencia también, aquel que pueda, para que reine el corazón de Inmaculado de María, y tenemos pues esos momentos de rosarios especiales que tenemos de vez en cuando desde lugares marianos y luego estos primeros viernes de mes con jornada de ayuno y oración. Que por cierto, el próximo rosario será el día 12 de diciembre, que rezaremos a las 4 de la tarde desde Guadalupe, en México. Desde esta Basílica de la Virgen de Guadalupe estaremos rezando el próximo rosario con la familia mundial dentro de la peregrinación Tu Pueblo en Camino. ¿Qué más? Pues el día 7 ya será la víspera del día 8, que celebramos la Inmaculada Virgen María, y por lo tanto vamos a emitir como cada año la Vigilia de la Inmaculada. Este año volvemos a la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, será a las 9 de la noche en hora peninsular, y bueno, pues como cada año la celebración comienza con el canto de la Cacistós, un antiguo himno que ensalza el misterio de María, y luego tendremos la Eucaristía, la Santa Misa, que ya será de la Solemnidad de la Inmaculada y que será presidida por el obispo de la diócesis de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Bueno, pues como sabéis, hay muchas de estas vigilias que se extienden por toda España. Pues os invitamos a, si podéis, participar en la que tengáis más cerca, y los que no, pues también a seguirla a través de Radio María, ese 7 de diciembre, que será domingo a las 9 de la noche. Y aunque nos adelantamos un poquito, pues también vamos a tener 2 retransmisiones importantes dentro de poquito, que será el 13 de diciembre. Nos vamos hasta Jaén, en concreto a la Catedral, porque va a tener lugar la beatificación de 124 mártires jienenses del siglo XX, de la persecución religiosa de España en los años 30. Y bueno, pues va a ser un evento muy importante para la diócesis de Jaén, también para toda la Iglesia de España y la Iglesia Universal, porque son muchos nuevos beatos, 124 en total. Y bueno, pues estaremos para retransmitir en esa Catedral de Jaén, junto con el padre Jorge López Teulón, gran experto de los martirios, de los mártires, y pues allí podremos también ofrecer la señal para todos los oyentes, los que no podáis vivir esta celebración, pues que podáis también seguirla a través de la radio. El 13 de diciembre a las 11 de la mañana, serán las 10 en Canarias. Y además, eso será sábado 13 de diciembre, pues el domingo 14 de diciembre, dentro de este año jubilar que estamos viviendo, celebraremos el jubileo de los presos. Y Radio María va a retransmitir la Santa Misa, que a las 10 de la mañana, en hora peninsular, presidirá el Santo Padre en la Basílica de San Pedro.
el Papa León XIV, y bueno, pues ofreceremos especialmente esa misa también como una forma de unirnos a este jubileo de los presos que está pues dentro de este año jubilar, que nos estamos acercando ya a su fin poco a poco. Así que bueno, invitados todos a escuchar también esta retransmisión. Y luego recordaros que el día 9, que ya no queda nada, pues del 9 de diciembre al 9 de enero tenemos esta campaña de Adviento y Navidad en Radio María, que es muy importante porque es una de las campañas que ayuda a financiar pues toda la actividad que tiene Radio María durante el año, y para que se pueda pues seguir emitiendo. Y bueno, contamos con la ayuda de todos los oyentes, que seguro que va a ser así. Y como digo, empezaremos el 9 de diciembre con esos programas especiales y esa campaña de Adviento y Navidad. Gracias, Paloma, por toda esta información. Y bueno, pues además ya hemos comenzado con el Adviento, ya lo sabéis, entonces también hemos empezado un microespacio nuevo que va a acompañarnos en el Adviento con el Padre Mario Ortega y en la Navidad con Chiti Hoyos, y vamos a ir teniendo este microespacio que podemos escuchar en el calendario de Adviento, entrando en la web directamente, pinchando en el banner del calendario de Adviento o en el evento, o poniendo directamente calendario de Adviento y Navidad. Y ahí podéis encontrar, es calendario de Adviento 2025. Ahí podéis encontrar cada día ese audio, ¿no? Se abre cada día, en cuanto tenemos el podcast por la noche, pues se va activando el día que toca. Y luego, aparte, en redes sociales también tenéis compartido ese día con la frase que el Padre Mario Ortega nos va diciendo, ¿no? De como que resume ese microespacio del día. Y además, pues con ese enlace también pues lo podéis ver en las redes sociales, ¿no? Ahí viene donde podéis entrar. Y además, pues cada semana el Padre Mario Ortega nos deja un audio, un vídeo que podéis ver también en redes para cada semana de Adviento, explicando un poco cómo va a ir enfocando esa semana, ¿no? A la vez que pues vamos encendiendo esas velas. Por otra parte, pues el Padre Mario Ortega deja de realizar el microespacio del jubileo, que se emitía los sábados, y ahora lo retoma pues el sacerdote diocesano de Sevilla, Federico Jiménez de Cisneros, que lo hace desde Roma, que está allí con sus estudios. Y bueno, pues ya por compartir así alguna cosa más, bueno, aparte tendremos un descargable especial con un calendario para hacer con propósitos y un juego de Camino de Belén, que para los más pequeños de la casa. ¿Cómo los podéis conseguir estos descargables? Pues enseguida lo tendremos en las redes sociales, el enlace para apuntarse para recibirlo en el email, también en la página web. Y bueno, todos los que ya estéis suscritos a la newsletter la recibiréis el próximo martes, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya podéis empezar también pues a hacer ese recorrido con estos propósitos, pues algunos que son más orientados al Adviento y otros más orientados a Radio María. Y luego, pues como siempre, invitaros a entrar en nuestras redes sociales, donde vamos compartiendo toda la actualidad de la radio y pues estos programas especiales, algunas promociones de programas. Cuando pues nos visitan, vienen por aquí, nos van contando qué es de lo que van a hablar, pues eso también lo podéis encontrar en nuestras redes. Y como no, por supuesto, Paloma, yo voy a invitar a escuchar Paz a esta casa, que vamos a comenzar ahora en unos minutos en cuanto acabe este programa. Así que este programa de Teología del Hogar, que hoy hablamos sobre el tema de la boda. Así que, bueno, si queréis saber más, pues quedaos un poquito aquí. Pues entonces que nadie se marche. Seguimos en conexión con Radio María. Y bueno, pues David, esperamos que con estas citas que hemos dado tanto a los oyentes y tanta tarea, pues ya tengáis suficiente, y seguimos con el programa de la familia de Radio María. Eso es, muchas gracias, Paloma Niño, muchas gracias a todos los oyentes. David, muy buenas noches. Buenas noches. Pues muchísimas gracias, Lorena Rey, Paloma Niño, y a todos aquellos que habéis hecho posible este programa, sobre todo a los oyentes que estáis al otro lado escuchándonos, siguiéndonos y haciendo posible que Radio María continúe esa labor día a día con vuestra oración, con vuestro testimonio, con vuestro voluntariado y con vuestro donativo. Ya no tendremos más programas este año, nos volveremos a encontrar el año que viene porque habrá una serie de programas especiales por la campaña de Adviento Navidad que comenzamos el próximo lunes, y Dios mediante pues nos volveremos a encontrar el día 15 de enero para seguir conociendo más contenido y toda la actualidad e historia de Radio María. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciendo la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga. Así termina La Familia de Radio María con David Martínez.